buenas tardes, qué gusto encontrarnos nuevamente en los espacios de noticias de Justicia TV, el canal del Poder Judicial de la Federación. Hoy que es lunes 24 de marzo de 2025. Soy Citlali Pérez y lo invito a quedarse con nosotros. Pero antes, saludo a mi compañera Eusiris Rostro, quien como todos los días nos apoya en la interpretación en lengua de señas mexicana. Buenas tardes, Eusiris. Ahora sí, comenzamos. La Corte revisó la constitucionalidad de disposición que permite a elementos de seguridad portar armas fuera de servicio en Baja California. La prescripción del derecho a la reparación del daño en víctimas indirectas menores de edad comienza a correr a partir de que el afectado cumple 18 años. 3.442 candidatos buscarán alguno de los 881 cargos en disputa en la elección judicial. La JUFE denunciará ante Naciones Unidas la embestida contra el Poder Judicial y las implicaciones de la reforma judicial. Y comenzamos esta transmisión con Mario López Peña, quien nos tiene la información de lo que resolvió esta tarde el Pleno de la Suprema Corte. Adelante, Mario, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez del artículo 46 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de Baja California, que daba la posibilidad a los servidores con funciones de seguridad para que, estando fuera de servicio y bajo ciertos requisitos, pudieran portar las armas que les son conferidas para su labor. El Pleno lo declaró inválido por rebasar competencias exclusivas de la Federación. Escuchemos parte de lo que dijo el ministro oponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo. El legislador de Baja California, en nuestra opinión, extiende los efectos de la licencia colectiva a un espacio ajeno a la razón fundamental por la que se concede en términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que es precisamente el ejercicio de las funciones de seguridad pública, lo que en todo caso no es posible por quien la expide, sino que es potestad del legislador federal. En otro asunto, el Pleno de la Corte no alcanzó los 8 votos para invalidar el artículo 67, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Chihuahua, en la porción que establecía la reelección de la mesa directiva del Congreso de ese estado. Es pues lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión pública de este lunes. Muchas gracias, Mario, que tengas muy buena tarde. Se publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 90/2016, en la que invalidó el artículo 284 bis, tercer párrafo, del Código Penal del Estado de Puebla, en la porción y multa de 50 a 150 días de salario, que era parte de las penas previstas para el delito de violencia familiar, por ser contrario al artículo 123, apartado A, fracción sexta de la Constitución, que precisa que el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. En el caso, la multa estaba determinada en día salario, en lugar de la unidad de medida y actualización. La Corte, si bien reconoció que el 31 de marzo de 2017 se reformó dicha disposición del Código Penal del Estado de Puebla a fin de sustituir la mención de salario mínimo por la unidad de medida, no se actualiza la causa de improcedencia por cesación de efectos, pues al tratarse de una norma de naturaleza plena, los efectos de la sentencia se pueden aplicar a aquellas personas que hayan sido juzgadas durante la vigencia del precepto invalidado. En consecuencia, la sentencia surtirá efectos retroactivos a la entrada en vigor del decreto que le dio origen, es decir, el 21 de septiembre de 2016. La primera sala de la Corte determinó que la prescripción del derecho a la reparación integral del daño respecto de víctimas indirectas menores de edad en casos de feminicidio de su progenitora comienza a correr a partir de que el infante cumpla 18 años, momento en el cual también podrá renunciar a dicha reparación. Este criterio lo estableció al resolver el amparo directo 8/2022, promovido por una mujer en su nombre y de su nieto menor de edad, en su carácter de víctimas indirectas del feminicidio agravado de su hija y madre del menor, impugnando la sentencia en segunda instancia, en la que reclamó la reparación del daño.
En el caso, la sala precisó que para calcular el lucro cesante, es decir, el ingreso que no se tuvo por el trabajo que dejó de realizar la mujer asesinada, contrario a lo que decidió el juez, sí es posible usar como parámetro para su cálculo el salario mínimo vigente en el área geográfica donde laboraba la víctima directa en el año de su fallecimiento. También condenó al pago de gastos y costas del asesor jurídico privado y los gastos de transporte, dejando su cuantificación hasta la ejecución de la sentencia. Además, determinó que es procedente ante la insolvencia acreditada del sentenciado que el Estado, por conducto de la Comisión de Atención a Víctimas, que sea competente, repare de forma subsidiaria y en favor de las personas quejosas el daño integral sufrido. En más temas, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer las disposiciones que reglamentan la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Disposiciones que establecen que el Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Poder Judicial de la Federación es un órgano auxiliar de la Judicatura Federal que tiene como propósito fomentar la cultura de la mediación y el acceso a la justicia para todas las personas. Durante la primera sesión del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del presente año, se aprobaron los lineamientos de capacitación para la formación, actualización y especialización de personas facilitadoras, los lineamientos de creación, actualización y mantenimiento de los sistemas de convenios que se suscriban en todo el territorio nacional, los lineamientos y bases para la invitación y participación de las personas profesionistas, académicas y especialistas a la sesión del Consejo Nacional, los lineamientos de creación de la Plataforma Nacional de Personas Facilitadoras, los lineamientos para la evaluación, certificación, renovación, suspensión y revocación de personas facilitadoras y el reglamento interno del Consejo Nacional. Todo ello con el fin de incorporar nuevas figuras como personas facilitadoras y sentar las bases para la utilización de herramientas que permitan resolver conflictos sin necesidad de llegar a los órganos jurisdiccionales. Y el Juzgado Quinto de Distrito con residencia en Cuernavaca, Morelos, ordenó a las autoridades del registro civil en el municipio de Jojutla registrar y expedir de forma gratuita la primera acta de nacimiento a una niña, así como reconocer la paternidad de su progenitor. Lo anterior al resolver un amparo en el que también determinó que se debían inaplicar diversos artículos del Código Familiar del Estado de Morelos, que impedían entregar el documento al padre de la menor. Explicó que negar el registro y no expedir la constancia respectiva vulnera el derecho humano a la identidad. Para llegar a esta conclusión, se pidió realizar una prueba pericial en materia genética para acreditar el vínculo filial. La juzgadora indicó que la sentencia se emitía en estricto apego al interés superior de la infancia, por lo que no es válido negar la inscripción de nacimiento de una niña, argumentando que existe presunción de ser hija nacida en un matrimonio anterior. Y en el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad, la Defensoría Pública Federal recordó que en el contexto de violaciones graves a derechos humanos y a la dignidad de las víctimas, los procesos judiciales justos son una herramienta para garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación del daño. Con este fin, la Defensoría Pública Federal brinda representación legal a las víctimas, garantiza el debido proceso y contribuye a que las personas juzgadoras consideren un enfoque de género, labor que resulta esencial para equilibrar la desigualdad que viven las víctimas en el acceso a la justicia y fortalecer los mecanismos de verdad, memoria y reparación. La verdad es la aliada más fiel de la justicia. Implica acceder a información completa y detallada sobre los hechos ocurridos, quienes participaron en ellos y las condiciones en las que se desarrollaron. La verdad dignifica a las víctimas, por ello la memoria colectiva es un acto de resistencia. Sin ella, la verdad se entierra y la impunidad avanza. La Defensoría Pública recordó que hasta el 19 de marzo del presente año existían en el país 124.901 personas reportadas como desaparecidas.
Jalisco, Estado de México y Tamaulipas concentran una tercera parte de las desapariciones. Además, desde 2006 existen 72,000 cuerpos acumulados sin identificar. Momento de una pausa, no se vaya porque le tenemos más información. Al regresar, mujeres migrantes rompen roles tradicionales de género. Las 15:11. Gracias por continuar con nosotros. El Instituto Nacional Electoral publicó el listado definitivo de las personas candidatas a magistraturas de circuito y juezas y jueces de distrito. Jesús Daza nos presenta los datos. El INE autorizó publicar la lista de 1,640 candidaturas a una magistratura de circuito, de las cuales 681 corresponden a mujeres y 959 a hombres, mientras que la lista de personas candidatas a juezas y jueces de distrito está integrada por 1,570 personas, de las cuales 657 son mujeres y 913 hombres. La lista definitiva se aprobó una vez que se hicieron las correcciones de datos personales y de contacto, así como de cargo y aclaraciones, además de atender las solicitudes de declinación, lo que permitió subsanar errores y fortalecer la confiabilidad de los listados. Así encontraremos que para las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendremos 64 candidaturas, 31 de ellas hombres, 33 mujeres. Que para las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial tendremos 38 candidaturas, de ellas 18 hombres y 20 mujeres. Para las magistraturas de la Sala Superior tendremos 15 candidaturas, de ellos 9 hombres y 6 mujeres. Magistraturas de las salas regionales tendremos 95 candidaturas, 42 hombres y 53 mujeres. Magistraturas de circuito tendremos 1,640 candidaturas, de ellas 959 hombres y 681 mujeres. Para juzgados de distrito tendremos 1,570 candidaturas, de ellos 913 hombres y 657 mujeres. En total tendremos 3,422 candidaturas. Con ello, el INE aprobó el procedimiento para la asignación de candidaturas a los cargos de magistraturas de circuito o titulares de juzgado de distrito por especialidad y materia, en los 15 circuitos judiciales que se subdividieron en al menos 2 distritos judiciales electorales. Se asignaron de manera imparcial los distritos en los que competirán 1,257 candidaturas a magistraturas de circuito y 1,140 candidaturas que aspiran a ocupar un cargo de juzgado de distrito, con lo que se integró el listado de aspirantes con nombre, cargo al que aspiran, especialidad o materia y el distrito judicial electoral donde quedarán registrados para competir en la próxima elección. De los 32 circuitos judiciales en que se divide el país, 17 están conformados por un solo distrito electoral, por lo que las personas candidatas que ahí competirán serán electas en todo el circuito, mientras que en los 15 circuitos restantes fueron subdivididos en 2 o más distritos judiciales electorales, proceso en el que aplicó la insaculación para definir candidatos en cada distrito judicial. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. En más noticias, la Sala Superior dio a conocer 2 proyectos del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con los que propone resolver 2 juicios ciudadanos en los que se impugnan determinaciones relacionadas con la elección judicial federal. Uno de ellos promovido por Eric Cabrera Chapa, que se convierte su exclusión de la lista de personas idóneas que participarían en el proceso de insaculación del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo Federal. Se propone su desechamiento por la inviabilidad
inviabilidad de los efectos pretendidos, ya que el mencionado comité ya llevó a cabo el proceso de insaculación, mediante el cual se integraron las listas de personas candidatas a diversos cargos en el Poder Judicial, lo que actualiza un cambio de situación jurídica debido a que dicha etapa ya concluyó y no es posible retornar a ella, lo que torna inalcanzable la pretensión del promovente. En el segundo recurso, promovido por una persona de identidad reservada, se propone su desechamiento al operar un cambio de situación jurídica que deja sin materia el medio de impugnación. Lo anterior porque el promovente pide que se le incluya en la lista de aspirantes a una magistratura de tribunal colegiado de materia civil del primer circuito, al existir una vacante con motivo de la declinación de uno de los aspirantes seleccionados, lo que se estima improcedente, pues lo que reclama el actor corresponde a una etapa que ha quedado superada, lo que deja sin materia el juicio ciudadano. Y la Sala Regional Guadalajara revocó la sanción que impuso el INE al PRI por las irregularidades detectadas en su informe de ingresos y gastos correspondientes a 2023. Lo anterior porque el INE omitió tomar en cuenta lo argumentado por el partido, en el sentido de que existen procedimientos pendientes por resolver en relación con el conflicto entre los comités directivos estatales de Jalisco y Chihuahua por el embargo de recursos para la ejecución de laudos laborales atribuidos al Comité Estatal de Chihuahua y que el homólogo en Jalisco no ha podido desestimar a actividades específicas de 2019, pues no se ha logrado el reintegro respectivo. De ahí que en la propuesta se considere que la autoridad fiscalizadora debió ser más exhaustiva a efecto de contar con mayores elementos para determinar si se acreditaba la omisión de destinar los recursos para actividades específicas atribuida al partido recurrente. En consecuencia, en la consulta se propone revocar los actos impugnados para los efectos precisados en el proyecto sometido a su consideración. En otro asunto, confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Chihuahua que desechó la queja presentada por un ciudadano contra la lista de personas aspirantes mejor evaluadas para el cargo de juez menor en materia penal para un distrito en esa entidad. Ello ante la inviabilidad de colmar la pretensión del quejoso, pues la etapa que controvierte, que es la insaculación, ya concluyó y es imposible revertirla. Y la Sala Regional Toluca confirmó la multa y la orden de inscribir en el registro de personas que incurrieron en violencia política de género que impuso el Tribunal Electoral de Michoacán a una persona que usurpó una candidatura por el género al que no pertenecía, al detectar propaganda en el pasado proceso electivo que no coincidía con el género con el que la parte actora se registró ante el Instituto Electoral de la entidad para buscar una presidencia municipal. La sala precisó que, contrario a lo alegado en la demanda, las autoridades electorales sí están facultadas para verificar que la autoadscripción de género de las candidaturas sea genuina, sobre todo en los casos en que existan indicios o evidencia que generen duda sobre su autenticidad. Indicó que en estos casos existe el deber de ponderar el derecho de identidad frente a otros derechos, como es el de las mujeres a acceder a cargos de elección popular o el de las personas pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual. Pues permitir la postulación de una persona no perteneciente al género por el que se registra vaciaría de contenido los mencionados derechos en perjuicio de las mujeres, lo cual constituye violencia política en razón de género. Lo que se determinó o por lo que se determinó imponer una sanción por parte del Tribunal Electoral del Estado es por la falta de consistencia en la forma en la que se ostentó la candidatura durante el proceso electoral. En Michoacán se detectaron 54 casos similares, es decir, de hombres que se autoadscribieron como mujeres para contender por una presidencia municipal.
El Consejo de la Judicatura de Baja California Sur llevó a cabo el segundo concurso de sentencias con enfoque de género, no discriminación y derechos humanos. El primer lugar fue para una sentencia innovadora en materia mercantil que integró la perspectiva de género y los derechos de adultos mayores. El Poder Judicial de Nayarit aprobó el acuerdo general para la creación del juzgado de primera instancia en materia de pensiones alimenticias, que comenzará operaciones a partir del próximo 1 de abril, con competencia inicial en los municipios de Tepic y Jalisco. En Veracruz, el Poder Judicial Estatal firmó convenios con 10 municipios de la región norte de la entidad para la implementación de los mecanismos alternativos de solución de controversias y facilitar las órdenes de protección a las mujeres en situación de violencia. El Instituto Especializado de la Defensoría Pública del Poder Judicial de Puebla ofrece apoyo gratuito en línea y a través de WhatsApp para iniciar un juicio de divorcio, pensión alimenticia o de guarda y custodia a aquellas personas que no cuentan con un abogado particular. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y mire usted, la vía judicial ha sido clave para garantizar el acceso igualitario al poder y el ejercicio de los derechos político-electorales de los grupos en situación de vulnerabilidad, aseguró la magistrada Yanin Otálora Malasis. Al participar en los diálogos con la Defensoría Pública Federal, llamó a continuar construyendo una democracia en la que la participación sea igualitaria y en la que la justicia electoral siga siendo garante de una sociedad más justa e incluyente. Recordó que a golpe de sentencia se ha avanzado en temas como la paridad de género y la inclusión, reconociendo el papel que ha jugado la Defensoría Pública Federal para atender y acompañar los reclamos de grupos históricamente excluidos. Pero así como las cuotas de género ya son parte de la historia, porque ahora hablamos de paridad, me parece y añoro a que un día podamos hablar de porcentajes mínimos de participación de todos los grupos en vulnerabilidad. Y no basta con garantizar candidaturas. También hay que generar las condiciones para que quienes lleguen a los cargos de elección popular puedan ejercer sus funciones sin discriminación alguna y sin violencia alguna. En más temas, especialistas aseguraron que los roles de género durante los procesos de movilidad de las personas están cambiando drásticamente, lo que obliga a estudiarlos con perspectiva de género. 135 millones de migrantes en el mundo son mujeres, cifra que obliga a observar y estudiar la migración con perspectiva de género, pues las mujeres están influyendo en los roles sociales de los procesos de movilidad, afirmó la doctora Aletia Fernández de la Reguera. Con que las mujeres transgreden al migrar su rol tradicional como cuidadoras. Las mujeres al migrar están transgrediendo roles tradicionales de género. La especialista afirmó que hay nuevos roles que las mujeres migrantes desempeñan, sobre todo en el trabajo de cuidado. Dejan a sus familias a cargo de otras cuidadoras en los lugares de origen y se dedican a cuidar a hijos de otras personas. Esto hace que las mujeres migrantes sean menos discriminadas y su trabajo más valorado. Aún así, el trabajo de cuidado sigue siendo uno de los más precarios y con menos derechos reconocidos. Otro dato de interés es que las mujeres envían casi el 70% de sus salarios como remesas, al contrario de los hombres, que destinan un 50%. Se darán cuenta que una migración siempre va a ser una ruptura en la vida del individuo, en la trayectoria, que obliga a las personas a echar a andar todos los recursos disponibles para poder sobrevivir en el proyecto de movilidad. Las mujeres han roto estereotipos porque se pensaba que eran migrantes secundarias. Ahora, ellas toman la decisión de migrar. Y la jueza Juana Fuentes Velázquez realiza una gira de trabajo en Ginebra, Suiza, en el marco del 58 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El propósito de su visita es sostener reuniones con integrantes del sistema de Naciones Unidas para actualizarlos sobre las graves violaciones a la independencia judicial que se están registrando en México con la implementación de la regresiva reforma judicial impuesta por el Poder Ejecutivo y su partido. Pues
pues en los hechos se trata de un despido masivo de personas juzgadoras y someter a elección popular a sus integrantes no se trata de una modernización ni una apertura democrática, sino de eliminar al último contrapeso institucional que sostiene a la democracia mexicana. La jueza denunciará que el gobierno y la mayoría de su partido en el Congreso han violado de manera sistemática suspensiones que ordenan detener esta reforma, actuando en desacato de la Constitución y evidenciando su desprecio por el orden legal vigente. Asimismo, la jueza advertiría del contexto en el que se desarrollan estos comicios en medio de una crisis de derechos humanos por las miles de personas desaparecidas y del riesgo de infiltración del crimen organizado en dichos comicios, afectando la seguridad, la justicia y la libertad de los mexicanos. Y la Coparmex propuso reformar el artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general de extorsión, con el fin de coordinar acciones, perseguir el delito eficazmente y generar estrategias conjuntas para su erradicación. Actualmente existen 20 modalidades de este delito, pero los códigos penales estatales reconocen menos de una cuarta parte, por lo que se requiere una legislación nacional que homologue el delito y sus penas, pues se trata de un ilícito que ha crecido de manera descontrolada, afectando gravemente a empresas y ciudadanos. Las modalidades de este delito, que en el 97% de los casos no se denuncian, van desde llamadas, mensajes, cobros de piso e intimidación, aparente venta de protección y sobornos. Actualmente el Código Penal Federal, en su artículo 390, lo castiga con prisión de 2 a 8 años. La Coparmex manifestó su rechazo a la incorporación de este delito en el catálogo de ilícitos en los que procede la prisión preventiva, porque vulnera la presunción de inocencia, compromete la integridad de los detenidos, contradice las políticas de seguridad ciudadana y puede usarse con fines facciosos o para cometer abusos. Por ello, pugnó porque se faculte al Congreso de la Unión para expedir una ley general que homologue tipos penales y sanciones para avanzar en su erradicación. Y con esta información llegamos al final de este corte informativo. Como siempre, reiteramos la invitación para que nos acompañe en punto de las 20:30 horas en el noticiario nocturno. Soy Citlali Pérez. Hasta entonces.